El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entrevistas con Alma de País, nueva temporada. Hoy les propongo una reflexión y es sobre los capítulos más vergonzosos de la política en Colombia, la parapolítica. Se calcula que el 35% del Congreso de la República, la Casa de la Democracia, pues estuvo permeada por los grupos paramilitares. Es más, los jefes de estos grupos ilegales pusieron congresistas. Sin embargo, desde la Corte Suprema de Justicia, unos investigadores y exmagistrados descubrieron la realidad de lo que estaba sucediendo y dejaron en evidencia este fenómeno de la parapolítica. Exmagistrado Álvaro Orlando Pérez, de la Corte Suprema de Justicia, muchas gracias por acompañarnos aquí en Entrevistas con Alma de País. Con todo gusto, con todo gusto. Bueno, quiero que entendamos la dimensión de lo que significaba la parapolítica. Si usted tuviera que explicarle este fenómeno a un estudiante de colegio, ¿qué le diría? Déjeme pensar. Yo lo catalogué como uno de los capítulos más vergonzosos de la política, porque es que jefes paramilitares poniendo acabo congresistas. de captar algo que usted dice, que se calcula un 35% de congresistas en manos de los parapolíticos, digamos. No se calcula, lo dijeron. Ustedes lo comprobaron además. Lo dijeron dos el señor Mancuso y el señor Castaño. Lo dijeron y me consta directamente porque yo les tomé declaración. Y ellos dijeron que tenía el 35%, pero ya lo habían dicho a todas las revistas, fueron al Congreso, lo aplaudieron, etcétera, etcétera. El intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Afuera gritan y claman, no más impunidad. Eso, digamos que el germen del por qué adelantamos semejante investigación radica en que uno tiene claro que el Congreso de la República básicamente tiene que ser sano y no se podía involucrar a todo el Congreso en lo que estaban diciendo los jefes de las AUC. Entonces nos quedó claro que teníamos que investigar para tratar de sacar del Congreso de la República, o de por lo menos someter a proceso, a investigar, etcétera, etcétera, a quienes sí formaban parte de una u otra forma de esos grupos, pero justamente para que el país se diera cuenta de que tenía congresistas importantes y transparentes. ¿Por qué? Pues porque no todos estaban metidos en eso. Era necesario diferenciar, pues claro, por el bien de la democracia. Es que tanto para el país como para el exterior, cuando dices que hay unas personas dedicadas a la criminalidad diciendo esto, pues ¿cómo queda el poder legislativo? Queda en cero. Y uno sabe, pues con el paso de los días, que hay congresistas serios y honestos. Entonces lo que nos propusimos fue, bueno, averiguamos. Quienes resulten, que resulten. Si han delinquido, bueno, vamos a investigar y vamos a juzgar. Y si hay que condenar, se condena. Si hay que absolver, se absuelve. Pero la idea era que lo que quedara se tuviera certeza por parte del ciudadano de que eran hombres buenos. Claro. Sí. Mire que ustedes, por investigar todo este fenómeno de la parapolítica, recientemente fueron condecorados por el presidente Gustavo Petro con la Orden de Boyacá, una distinción pues muy importante. ¿Usted cómo recibió ese llamado? ¿Lo sorprendió un poco? ¿Cómo lo tomó? Sí, me sorprendió, pero me gustó mucho,
El acto me pareció muy bonito, me pareció muy sencillo, pero supremo, altísimo. La Corte Suprema de aquel entonces, en medio de la desesperanza, en medio de la sangre derramada de jóvenes que no sabían ni por qué derramaban su sangre, prendieron la vela de la esperanza. Al no dejarse arrodillar, al no dejarse atemorizar, miedo supongo que tuvieron, pero no los paralizó. Al no dejar que la justicia se ensuciara. Me parece que la condecoración, yo no sé si la merezca o no, porque dice que por lo que hizo en la parapolítica, yo hice en la parapolítica lo mismo que hacía en todos los casos que me correspondían. Claro, había que poner más atención a esto, ¿por qué? Pues porque estaban encima de los medios, unos a favor de la parapolítica, otros en contra de la parapolítica, pero la regla general en los despachos de los magistrados es que esto lo tramitamos común y corriente. Ex magistrado, rebobinemos el cassette y en su memoria empiécenos a contar cómo empiezan ustedes a entender este fenómeno de la parapolítica, porque hoy en día ya uno mira para atrás y ya se sabe cómo era el capítulo, pero cuando ustedes empiezan a averiguar cómo fue ese proceso, cuando usted le dan un expediente con denuncias, cómo empieza a atar cabos y empiezan a darse cuenta que sí existieron unas conexiones en el país que vinculaba a los jefes parapolíticos que pusieron personas en el Congreso. ¿Cómo fue eso? Sí, pues eso es impactante, aun cuando ya de muchos años atrás se venía hablando de eso, de que la AUC no solamente se dedicaba a proteger su ganado, sus terrenos, etcétera, etcétera, sino que estaba haciendo cosas indebidas. Es más, eso lo conversé yo con el señor Mancuso cuando le recibí una declaración en la Corte. Incluso yo le dije, no, está muy bien que traten de defenderse, ¿no? Porque el Estado no lo hace según usted. ¿Y más allá qué? Lo que hicieron más adelante, eso hoy no tiene perdón de nadie. Si se trata de perdones, por supuesto. Pero que sea escabroso que cuando nos dábamos cuenta de las masacres, de los ríos llenos de cadáveres, que a uno no le cabe en la cabeza que haya gente que sea capaz de hacer eso. Pero si me lo pregunto a mí, no me va a preguntar la edad, pero yo alcancé a ver muy pequeñito. Sí, claro. Cuando la lucha entre godos y collarejos. Yo vivía en un pueblo del Tolima y yo veía bajar de las veredas de los corregimientos burros que llevaban así, terciados se dice, Sí. sobre todo a los liberales y les colgaba el cuello de un hilito. ¿Usted vio eso de niño? Yo vi eso. Y yo me puse a estudiar todo eso estando en la cárcel. Fue cuando decidieron volverse de izquierda. No es que hayan nacido de izquierda. Entonces era puro fanatismo. La política más adelante o la gran violencia, más exactamente, uno no sabía a qué se debe, pero lo que uno sabe que está detrás de todo es lo económico. Es decir, Era que el para poder usted... económico el que tiene fregado a Colombia. Claro, para usted esas banderas que, hablando de la parapolítica, en ese momento que tenían los grupos paramilitares y su intención de llegar al Congreso y de hacer política, era más oportunismo para seguir teniendo poder, no porque tuvieran un proyecto arraigado de querer cambiar las cosas, bueno, querer cambiarlas pero a punta de violencia. Pues yo no sé cuál era el propósito, ni sé cuál es el de ahora, no, porque el paramilitarismo no ha desaparecido, por supuesto, se ha transformado. Lo mismo que el narcotráfico, lamentablemente. Solo que ahora son más prudentes, ¿no? Ya no andan con sus cadenas y sus ranillos y todas esas cosas. Pero eso lamentablemente sigue existiendo en Colombia. Yo no sé cuándo se va a controlar ese tema, es que es muy complicado. Muy complicado porque eso ha corroído toda la ciudadanía. Y uno ve esa violencia en los estadios, qué es lo que está pasando con el colombiano. Pues es producto de todo eso. ¿Y usted ha tenido respuesta para esa pregunta de por qué en Colombia hay un historial de violencia tan marcado? Yo no sé por qué. Pero hay una cosa clara, que es la desigualdad. Eso sí no lo desconoce nadie. Ningún conservador, ningún libertario, ningún colombiano puede desconocer. Una de las desigualdades más grandes del mundo es la de Colombia. Es que no necesita ser miembro de ningún partido político para enterarse de eso. Uno va a una ciudad, a un pueblo y lo capta. En Bogotá usted lo capta. Usted, doctora, camina 3, 4 cuadras y lo capta. No necesita ser científico para determinar que en Colombia hay una desigualdad social tremenda.
me entusiasmo con el derecho penal y no he hecho más que derecho penal. Pero hay dos derechos que son muy importantes, que son el derecho laboral y el derecho agrario. El laboral, que tiene que ver con el trabajo. Claro. Y el agrario con la tierra. Que ha sido una herida abierta en Pero, claro, Colombia. No sé si es el germen, el origen, no sé, de muchos disturbios en Colombia, como en la mayoría de los países del mundo, es la tierra, la lucha por la tierra. Claro, yo aún pequeño me preguntaba, pues qué necesidad de que vayan los norteamericanos a la luna. ¿A qué? Buscando tierra. El poder está en la tierra. ¿No es cierto? Y entonces cuando a los campesinos o a los pobres, o como les quiera decir, les quitan la tierra, eso engendra mucha problemática. Sí. O cuando los mismos terratenientes se recontramatan entre ellos por más tierras. La tierra y el trabajo generan mucha violencia. Yo quiero que usted me cuente cómo fue el encuentro cara a cara con Salvatore Mancuso y con Vicente Castaño, dos de los jefes paramilitares, en una época en la que usted estaba investigando a quienes habían puesto en el Congreso de la República, ¿le parece? Pero después de la pausa. Pregunte, sí. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Orlando Pérez. La Secretaría de Transparencia cuenta con canales para reportar posibles actos de corrupción. Si usted es funcionario público, contratista o trabajador, puede hacer su denuncia de forma rápida y segura. Ingrese a portal.paco.gov.co, haga clic en la opción denuncia y complete el formulario. Recuerde que podrá hacerlo a nombre propio de manera anónima. En este portal también podrá consultar el presupuesto general de la Nación, algunos indicadores y acceder a información sobre la contratación pública en Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. La realidad de hoy es que congresistas responden a la voluntad narcoparamilitar de este país. Y son muchos. Y que en su poder, en el poder de voto de esos congresistas, está la reelección presidencial. ¿Qué fue lo que hicieron los congresistas al pactar con el paramilitarismo? Y lo que hicieron ni más ni menos fue supeditar el poder público que le corresponde a los ciudadanos, su ejercicio como servidores públicos, a los peores criminales de lesa humanidad que han existido en este continente en las últimas décadas. Supeditar el poder ciudadano, el poder público al narcotráfico. Gracias por acompañarnos aquí en Entrevistas con Alma de País, hablando del capítulo de la parapolítica y uno de los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigó todo este fenómeno en el país, Álvaro Orlando Pérez. Bueno, yo le hacía una pregunta y quiero que usted trate de ser muy detallista, que nos cuente los detalles de ese encuentro que usted tuvo cuando llamó a declarar a Salvatore Mancuso y a Vicente Castaño, quien eran pues los ex jefes paramilitares, para usted corroborar todo lo que estaba sucediendo y a quienes habían puesto a ellos en el Congreso de la República. ¿Cómo se dio esa cita allí en la Corte? Pues nosotros iniciamos la investigación a raíz de una denuncia formulada, que no fue con base en lo que decían los medios, especialmente un par de revistas, Tiempo, Espectador, en fin, los medios. Y se le citó a las 8 de la mañana a la Corte un día X y llegaron a la declaración común y corriente. ¿Usted sintió temor en algún momento cuando tuvo que entrevistarlos a ellos o investigando todo este fenómeno de la parapolítica? Pues temor no, pero sí sentía uno la sangre bien fría. Porque es que además usted sabía de lo que estaba hablando directamente, de lo que significaba, porque usted también había investigado todas estas masacres y todo este fenómeno paramilitar. Sí. ¿Qué caso le estremeció a usted mucho de lo que significaba el paramilitarismo en Colombia? Es que eso se volvió una cosa enorme que realmente era como un solo caso. Cambiaban los nombres, pero no más, porque la Corte optó por mirar eso con sentido macro, no pedacito por pedacito, ¿no? Entonces yo no pudiera decirle el caso más importante fue este o el de Zulá, no sé. Y así fue, llegaron los señores a las 8 de la mañana, venga usted, Mancuso, muy correcto, muy decente. Y mire, los medios están diciendo esto. Recuerdo que el señor me dijo, ¿qué me va a preguntar, magistrado? Le dije lo mismo que le están preguntando en la emisora. Si es cierto que ustedes afirman esto. Por supuesto, magistrado, eso es cierto.
tenemos el 35% de los congresistas en nuestras manos. Y empieza a corroborar todos los nombres. No. ¿No? No ¿Cómo fue esa soltaron declaración? un solo nombre. Ah, no. Ni un solo nombre. ¿Por qué? No sé. Todos lo guardaban mucho. No sé en qué estaban pensando. Si de pronto pensaban que era de esos casos que empiezan y nunca terminan, o que no debían traicionar a nadie. Amenazas también de lado y lados. No sé, porque es que cuando hay temas de alta criminalidad es muy difícil entender cada paso que dan. Pero no solo eso, yo llamé a declarar varios políticos importantes cuyos nombres no voy a dar, pero ahí están en el expediente. Ninguno dio nombres, tampoco. Entonces, es decir, lo que hizo Mancuso la dijo sí, es cierto que teníamos Sí. el 35% del Congreso, Sí. pero no se atrevió a dar los nombres. No dio nombres. O sea que eso sí les tocó a ustedes empezar a Ah, sí, cruzar claro, líneas de a investigación. nosotros lo que nos tocó investigar, porque nadie le ayudaba a la Corte aportando. Eso fue Se obra- la hacían difícil, obviamente. Pues claro, eso fue obra de la Corte con mucho esfuerzo. Luego Castaño, y sí recuerdo mucho de Vicente Castaño, que creo que ya murió, ¿no? Creo que ya murió, que me llamó la atención porque se veía un hombre de muchos años, y en ese momento tenía 40 y algo. Tal vez él se dio cuenta de mi extrañeza cuando lo recibí para la declaración. Pero lo que pasa, usted me ve así, lo que pasa es que yo trabajaba en el monte, a mí me ha tocado de la parte de las AUC el monte, pero me gusta hacerlo, yo trabajo con mucho gusto. Terminada esa declaración, uno hace una pregunta que hacemos todos los que hemos sido jueces, diga si quiere agregar algo más a su Sí. declaración. Sí, magistrado, quiero agregar que Vicente. ojalá, sí, Vicente Castaño, en un tiempo muy pronto, muy rápidamente podamos tener en nuestras manos siquiera el 50% del Congreso de la República. A mí eso me dio de una pieza. Es decir, estaba aceptando la responsabilidad en algo ilegal, que era poner el 35% del Congreso, pero él quería más. Sí, claro, así textualmente lo dijo. Cuando él le quiere agregar, sí, que ojalá Dios permita que podamos tener el 50%. Es decir, eso le causa a uno mucho escozor. Pero noté que ellos hacían eso como por convicción. Como por convicción, pues haciendo esas cosas que no se pueden permitir, por supuesto, que son crímenes horribles. Pero usted no puede con una motosierra y destruir una persona. No puede ahorcar, no puede baratar a una persona y tirarla a un río. Pero con Mancuso, cuando empezó a hacer la historia de las AUC, él quería como dar a entender que estaban justificando la ley. No. Una cosa es que hubieran decidido protegerse ustedes mismos, lo cual ya es indebido, y otra cosa es que protegidos quisieran seguir acabando con campesinos, acabando con pequeños propietarios de tierras. Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Claro. Pero eso sí causa mucho dolor, todas esas palabras, sobre todo que uno, pues en el expediente veía muchas cosas de las que hacían. ¿Qué opina de que Salvatore Mancuso sea gestor de paz? Eso es un tema tan Lo bueno. responde, por favor, después de la pausa, ¿le Sí, parece? sí. Continuamos aquí en Entrevistas con Alma de País. ¿Quién tiene un poquito de agua? Usted me da mucha cuerda, entonces. El gobierno del cambio está comprometido con llevar salud hasta el último rincón del país. Los equipos básicos en salud son la manifestación de ese compromiso, pues trabajan día a día para atender a las poblaciones más vulnerables y más excluidas del país. Ahora ya uno llega y la población ya lo quiere recibir a uno porque están mirando los cambios que se están haciendo, los resultados. Colombia tiene quien la cuide. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Gracias por continuar con nosotros aquí en Entrevistas con Alma de País. Exmagistrado Álvaro Orlando Pérez. Quedamos pendientes de una pregunta y es lo que usted piensa respecto a la designación de Salvatore Mancuso, a quien usted entrevistó y pidió su declaración en la Corte Suprema de Justicia para investigar la parapolítica, ahora como gestor de paz. ¿Qué opina? ¿Qué piensa? Tema grueso. Tema grueso porque, claro, lo que hicieron las AUC, eso no tiene nombre. Y son muchas las personas que han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias. Pero por el otro lado está algo que es indiscutible y es, si se está buscando la paz, tenemos que soportar muchas cosas. No, mire que se ha visto en muchas reuniones donde se pide perdón,
y cosas así por el estilo, eso del perdón, el olvido y todas esas cosas tan interesantes que son difíciles de digerir. Una cosa es decirlo, pero no, vaya y por cúmplalo, supuesto. o una víctima de los grupos armados ilegales cumplirlo y asimilarlo. Pero cuando se está en un proceso de paz hay que soportarlo. Porque es un proceso de paz entre ¿qué? Por lo menos entre dos grupos que se están recontramatando y están recontramatando gente inocente. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Que se sigan matando o que se busque algo de paz? Al menos un paso del 0 al 1 en búsqueda de la paz. Si usted me pregunta, yo me inclino por lo segundo. Doloroso, sí. ¿Cómo es que dicen los medios? ¿Se traga ese sapo? Tragarse ese sapo. Pues nos tenemos que tragar unos sapos, así duélanos como sea, porque es que el colombiano suele ser muy egoísta, pero tenemos que pensar en el futuro. Tratar de iniciar un proceso de paz, ¿para cuándo? Para dentro de 20, 30 o 40 años. No tenemos que pensar solamente en nosotros mismos. A mí me llama la atención cuando hay gente que reacciona y ya no, métalo a la cárcel, mátenlo, imponga la pena de muerte, la pena perpetua. ¿Qué es eso? Pero eso es lo que piensa el colombiano. Es que el colombiano es complicado por la misma historia. No es que sea un ser humano malo. Es la historia que ha vivido el colombiano. Pero a mí me llama mucho la atención el por qué se ve más gente que ataca un proceso de paz que gente que defiende un proceso de paz. Es solamente por el egoísmo de cada quien. Pero yo sí tengo fe, pero no sé cuándo. 30 años, 40 años, 50 años. Pero a mí me gusta mucho usar el término del paso del 0 al 1, que es el más importante. Empezar por algo. Sí, claro, el 0 al 1, ya el 1 sigue. ¿Cómo? Pues poco a poco, pero ahí va. Pero volviendo a su pregunta, yo sí me inclino más. Tenemos que soportarlo, y si el Señor está obrando de buena fe y realmente quiere ser un gestor de paz, pues hombre, séalo. Séalo, pero piensa en la comunidad. Claro. Exmagistrado, también quiero preguntarle por la época de la parapolítica. Muchos de sus compañeros en la Corte Suprema de Justicia pues vivieron amenazas, intimidaciones en una época muy difícil, porque pues tenían a un grupo armado ilegal ahí pendiente de lo que iba a suceder, y también los intereses políticos de que quienes no querían soltar el poder en el Congreso. ¿A usted le pasó algo en particular? ¿Usted fue amenazado? ¿Cómo vivió usted esa época? O tal vez usted tenía una coraza muy fuerte y procuraba no prestarle atención a esas intimidaciones. ¿Cómo lo vivió? No tenía corazas. A mí nadie me amenazó nunca. ¿No? O si me amenazaron, no me di cuenta. Ni a mí, ni a mi señora, ni a mis hijos, a nadie de mi familia. Yo supe de amenazas después de que salí de la corte. En ese momento algunos compañeros comentaban que habían tenido intimidaciones de intento de secuestro. Me acuerdo solo alguna vez en la sala penal, un magistrado dijo que había que tener cuidado porque una hija de él estudiaba medicina y que estaba en tal parte esperando el bus o un taxi, y se le acercó una señora embarazada y que como que había una tentativa o un intento de secuestro, algo así. Bueno, él manifestó eso, se llamó a la policía, los generales, etcétera, asistieron, él le explicó esto. Como al mes o a los 15 días, otro magistrado dijo que, creo que de Bucaramanga o de Cúcuta, bueno, que algún nietecito de él había sido abordado por una señora embarazada, etcétera, etcétera, etcétera. Ya después se enteró de todo lo que sucedió con la ex magistrada María del Rosario González. Oí que a un magistrado, un carro le habían quitado algo del vehículo. Y después supe de todas las chuzadas, por supuesto. Eso fue una cosa atroz. Los de la chuzada a mí tampoco me preocupaban porque era obvio que estuviéramos chuzados. ¿Pero usted alcanzó a sospechar en ese momento cómo se vivió el ambiente en la Corte Suprema de Justicia cuando ustedes descubrieron que se estaban infiltrando para vigilar lo que decían? Yo ya había salido cuando empezaron con eso, de que una señora que prestaba servicios de cafetería era quien más grababa, y que otra persona que llegó de la fiscalía o del DAS en esa época también estaba haciendo una cantidad de cosas indebidas, pero yo por lo menos no la sentí, ni se habló en la sala de eso.
Seguramente después de que yo salí, sí fue cuando más se intensificó lo de las chuzadas, los malos tratos a los magistrados, un bombardeo terrible contra la Corte Suprema de Justicia. Pero yo ya estaba de salida por esos días, de modo que a su pregunta nunca me amenazaron. ¿Y qué opina usted de esa tensión también que se da entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial? ¿Cómo se entiende todo ese manejo de poderes que en este caso pues llegó a algo tan grave como fueron las chuzadas ilegales también por agentes del Estado? Gravísimo. A mí me parece muy grave, yo no sé, estoy como muy respetuoso de eso. El derecho a la intimidad me parece una cosa importantísima para cualquier ser humano. Y entonces que ilegalmente empiezan a interceptar una línea telefónica o con un radar se metan en las casas de todos los que trabajan en la corte, de todas esas cosas, que me parece delicadísimo, gravísimo que haya ocurrido. Además, eso se demostró que ocurrió, ¿no? Claro. Hay una cantidad de condenados, hay varios condenados por esos hechos. Luego sí ocurrió, no fue cuento. Pero yo nunca supe, yo me imagino que todos estamos interceptados, porque eso como que ha ocurrido toda la vida, ¿no es cierto? Me imagino que eso es así, no porque deba ser así, sino porque a los organismos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, seguro que está interceptado y lo ha estado toda la vida. Por todos lados, de modo que tenga cuidado, doctora. Ya para ir finalizando, ex magistrado, si usted tuviera que recomendar un tema central para una reforma a la justicia, que todavía es una deuda que tenemos pendiente en Colombia, ¿cuál sería esa transformación para pasar del 0 al 1 en materia de justicia? Yo no sé, ahí hay una comisión de reforma de la justicia a la cual a mí también me invitaron y se han planteado varias cosas, ¿no? Sobre todo los grupos feministas. ¿Qué va a salir de ahí? ¿Quién sabe? Hay que esperar porque no es fácil. Fueron citadas 30 y pico de personas y entran unas y salen otras, etcétera, etcétera. Si tuviera que decir algún tema crucial, ¿cuál sería? Si usted me dice a mí, yo haría un cambio total en la justicia colombiana. Imaginemos que el Dios de cada uno de nosotros me dice, mire, arregle la justicia en Colombia, yo diría borrón y cuenta nueva. A mí no me cabe en la cabeza, por ejemplo, que haya jueces y magistrados agrarios, jueces y magistrados de familia, jueces y magistrados de infantes adolescentes. No, los jueces tienen que saber de todo. Eso es un maltrato para la justicia en Colombia. Porque la gente no sabe coger para acá, para allá, lo mandan de un sitio a otro. Los jueces penales también. Ahora hay jueces de extinción de dominio, jueces especializados, jueces comunes y corrientes. No, todos tienen que trabajar la criminalidad. La justicia no se puede, ¿cómo se dice?, disolver en pedazos. No, la justicia tiene que ser una. A mí me preocupa mucho lo que pasa en las altas cortes, especialmente en la Corte Suprema de Justicia. No es que lo esté haciendo mal, es que estructuralmente, como está la justicia, no puede funcionar. ¿Por qué? Pues no puede funcionar, ¿por qué? Mire usted cómo casi siempre dicen, se necesitan más jueces y más magistrados. Yo digo que un paso que hay que dar es reducir el Poder Judicial a la mitad, para que cada uno se responsabilice de lo suyo. Eso de tanto que se habla de la mora judicial. Pero llevamos años oyendo lo mismo, diciendo lo mismo y haciendo lo mismo, más jueces y más fiscales. No, eso ya no funcionó. Entonces uno no puede insistir con algo que no está funcionando, hay que hacer algo totalmente diferente. Yo diría borrón y cuenta nueva. Hablando de esa violencia en nuestro país, volviendo a ese recuerdo que usted tiene de niño en el departamento del Tolima, de esos burros que bajaban con las cabezas de los contradictores políticos, ¿usted qué cree que cuál podría ser la solución? ¿O parece que eso simplemente estamos condenados en Colombia a vivir esos ciclos de violencia que se repiten y se repiten? ¿O tal vez atacando esa inequidad que usted mencionaba se pueden tener transformaciones? Si vamos al fondo de las cosas, habría que darle una vuelta total a Colombia. Usted lo ha dicho, doctor, inequidad total en este país. Y eso lo ve todo ciudadano en cualquier lugar de Colombia. Pero existe porque además el colombiano es muy pasivo. Nosotros somos muy dados, somos buenísimos para hablar. ¿No es cierto? En una cafetería acabamos con el Ejecutivo, Legislativo y Judicial en 10 minutos. Pero no hacemos nada.
pues exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Orlando Pérez. Muchas gracias por estas conversaciones de país y gracias por su recordar invitación, ese muy capítulo. chévere. Muy interesante todo, muy amable. Bienvenido aquí siempre y ojalá la lucha contra la inequidad y contra la injusticia nos haga un país menos violento. Nos encontramos en un próximo capítulo de Entrevistas con Alma de País. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.